Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos otro encuentro con colegas. Ya invité a Juan Carlos, que es nuestro invitado hoy. Esperemos que se conecte. Espero que se conecte pronto para que podamos tener nuestra conversación. Hola, bienvenidos. Estoy esperando que nuestro invitado se conecte. Hola, aquí saludan. Buenas noches a todos. Vamos a ver qué pasa con nuestro invitado. Aquí veo algunos conocidos. Hola Juan, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí, acabando de terminar consulta, pero con muchas gracias. Sí, yo estaba pues aquí atenta a que te conectaras. Ya tenemos bastantes seguidores, tenemos por ahí unos 20, 25 que ya están empezando a conectarse. Bueno, ¿te parece si te presento y comenzamos? De Mientras una, ellos cuenta. mientras se van conectando. Bueno, bienvenidos a todos los que se están apenas conectando, los que hace un minutico ya se conectaron. Volvemos a Encuentro con Colegas y hoy tenemos a Juan Carlos Incapié. Él es psicólogo clínico, magíster en psicología, también es arte terapeuta y psicólogo clínico, ¿cierto? Y hoy nos trae un tema pues que a mí me parece encantador. En algún momento hablé que el arte es maravilloso, que nos atraviesa de principio a fin. Y el tema se llama arte terapia o arte que sana y son reflexiones pues desde la experiencia clínica que ha tenido aquí nuestro invitado. Entonces, pues Juan, bienvenido. Gracias, Cata, por invitar. Pues, digamos que estoy muy emocionado porque hace mucho rato no tengo este tipo de espacios, ¿sí? Y es muy rico, pues, para mí desde la experiencia, pues, y la pasión que tengo como docente este tipo de encuentros porque me permiten hablar de la experiencia y también integrarla, pues, como con claves que les puedo compartir a quienes se están formando y que pueden Ujú. empezar que pueden ayudarles a complementar su propio ejercicio. Entonces, eso me emociona bastante, me emociona bastante. A mí me encantan estos encuentros también porque hay muchos psicólogos o recién egresados, colegas y otros que están apenas también estudiando. Entonces creo que esto les puede ayudar muchísimo también como abrir el panorama un poquito de las perspectivas que se pueden tomar cuando uno es psicólogo, ¿cierto? Bueno, Ujú. entonces el tema es arte terapia o arte que sana. Y supongo que para llegar al arte que sana, yo quisiera saber entonces qué es el arte terapia. Bueno, pues digamos que esa es la parte contextual de lo que nos convoca hoy. Vamos a entender así de una manera pues como muy somera, arteterapia en este contexto como cualquier tipo de intervención psicológica que puede valerse de una herramienta o un recurso de corte artístico, ¿sí? Si nos vamos por esa vía, pues sí, ya vamos entendiendo como las generalidades. Podemos notar que cuando hablamos de arte terapia, pues podríamos estar hablando de la utilización de artes plásticas, dibujo, pintura, escultura, ¿sí? En función de una intervención puntual de corte psicológico. Uh -huh. Eh, si hablamos, por ejemplo, de las cualidades de la música, del uso de la música, no solamente de escuchar canciones, sino de hacer música, tocar un instrumento, componer un tema, ¿sí? Hacer un trabajo hermenéutico o casi exegético de la letra de las canciones, de los estilos musicales, pues ahí podríamos estar hablando del espectro de la musicoterapia, que es muy vasto, ¿sí? Si nos vamos también, por ejemplo, por el lado de las utilidades del teatro,
y los recursos que nos brinda, podemos ver entonces que ahí aparece todo lo que nos permite darnos conciencia o ejercitar nuestra conciencia de nosotros mismos en situación, ¿sí? Por ejemplo, a través de un ejercicio psicodramático, ¿sí? O a Ujú, través de un ejercicio pues, de la dramaterapia o del teatro gestáltico, ¿sí? O del teatro del oprimido, del teatro invisible, que incluso ujú, pues en procesos individuales lo que permite es checar cómo vas fortaleciendo tu autoconcepto y cómo te puedes retar a ti mismo a desempeñarte de una manera diferente en una situación cotidiana, donde nadie ujú, te, por ejemplo. Entonces, cada una de las artes, ¿sí? Tiene muchas posibilidades de vincularse a un proceso de intervención psicológica y desde ahí, pues como el asunto más general, podríamos vincularlo al espectro de lo que nombramos como arte terapia, ¿sí? Desde ujú, musicoterapia, desde las plásticas, la arte terapia como tal, desde el teatro, todo lo que es el teatro terapéutico, desde la danza, todo lo que tiene que ver con el movimiento del cuerpo y la conciencia del cuerpo en el espacio, ¿cierto? Entonces aparece, por ejemplo, lo que es la danza movimiento auténtico, ¿sí? O lo que es la danza de los 5 ciclos, o la danza terapéutica, o la biodanza, ¿sí? ujú, O la danza para biodecodificar, es decir, un montón de posibilidades que, digamos, también las conocemos, las hemos escuchado de alguna manera, pero que no sabemos cómo agarrarlas teóricamente, porque también se valen del conocimiento desde lo empírico, ¿sí? Y ujú, de, digamos, experiencias significativas o de serendipias que van ocurriendo, ¿sí? ujú, Eh, y también podemos trabajar, por ejemplo, con la fotografía o con el video, ¿sí? ujú, Sea tomando una fotografía, sea aprendiendo a tomar fotografías, sea posando para una fotografía en la lógica, por ejemplo, de fortalecer autoesquemas, autoestima, ¿sí? ujú, Alguna vez un diálogo que tuvimos contigo en la sala de profesores, donde tú decías, claro, es que pues tomarse una fotografía no es simple, o sea, debes reconocer cuál es tu mejor ángulo para sonreírle a la cámara y esto, y cómo los resultados pueden incidir en la autoestima, por ejemplo, ¿sí? Cuando tú te das ujú, cuenta cuál es tu ángulo, te tomas una fotografía y te ves bonito en la fotografía, tu autoestima se va subiendo un poquito. Y ahí vas ujú, viendo cómo entonces ese principio se va empezando a dinamizar, ¿sí? ujú, Eso como dar cata de lo que serían las intervenciones en el espectro general de lo que es arte terapia, ¿cierto? ajá. Valernos de un curso artístico, una técnica artística para fortalecer o para fomentar una intervención de corte psicológico. Y Bueno, hablo de aquí nos... intervención ujú, psicológico, discúlpame, Katica, porque no solamente se circunscribe a la clínica, sino que complementa la praxis del psicólogo. Es decir, ujú, si yo tengo conocimiento de técnicas teatrales y soy psicólogo social, yo puedo llevarme eso para el barrio y montar un grupo de teatro. Y con ujú, eso procesos de liderazgo juvenil, ¿cierto? Es decir, todas estas intervenciones desde lo social. O yo puedo enfocarme en un ejercicio creativo y llevarlo a un contexto educativo para hablar, por ejemplo, de habilidades para la vida y ujú, favorecer una asertiva, solución de conflictos, por ejemplo, en colegios, que es como tan necesaria. O ujú, yo me puedo ir directamente al campo de la clínica y hacer una intervención clínica valiéndome de un recurso artístico para poder entonces puntualizar en un aspecto, en alguna necesidad de la persona que me consulta. ¿Sí me hago entender, Katica? sí. Sí, y creo que el recurso es muy importante. Yo fui, pues trabajé en colegios muchos años y asesoré chicos en colegios, pues no como docente, sino como cooperador, es decir, como jefe institucional. Y teníamos un programa que se llamaba Vínculos y ese programa era Expresarte y los practicantes fomentaban de alguna manera el arte, pues y pues, con un fundamento, pues teórico, por supuesto, pero eso tenía unos efectos maravillosos en los adolescentes. Por aquí dicen se necesita tener conocimiento artístico, es lo mismo recursos artísticos o arte terapia. Yo pienso que vamos a llegar allá. Si quieres, dejamos esta pregunta pendiente porque creo que es finalmente como, pues como parte de la diferenciación que creo que podemos hacer, si estás de acuerdo. Claro, claro que sí. Digamos que una cosa son los recursos artísticos y otra cosa es una intervención arte terapéutica, ¿sí? Yo con recursos artísticos puedo favorecer cualquier tipo de proceso, sea un proceso educativo como docente, ¿sí? Para enseñarle a mis estudiantes, por ejemplo, las tablas de multiplicar o para enseñarle figuras gramaticales o para enseñarles historia, geografía, ¿cierto? Uh -huh, Ahí estoy recursos artísticos, pero no estoy haciendo terapia. Entonces, la uh diferencia -huh, entre el recurso
intervención es la calidad y la intención con la que yo estoy utilizando el recurso, ¿sí? Yo puedo enseñarle a una persona a pintar o puedo valerme de la pintura como recurso para una intervención arte terapéutica. Y por eso es que lo empatamos con la otra pregunta. Digamos que no es tan simple como se ve a primera vista, porque sí se requiere primero de una sensibilidad estética que te permita comprender la importancia y la relevancia del arte, ¿sí? En tanto proceso, no solamente creativo, sino cognoscitivo, que te puede ayudar a entender a una persona en particular desde su forma de ser, ¿sí? Ujú. Por eso, si no tienes esa sensibilidad, pues digamos que ocurre algo muy parecido a lo que nos pasa cuando nos estamos formando como psicólogos. Tenemos afinidad con unas teorías y de pronto no tanta con otras. Es importante conocerlas, pero sabemos que si no tenemos dominio no las vamos a aplicar, ¿cierto? Ujú. Lo vemos muy en lo cotidiano. Personas que dicen, no, lo que pasa es que yo me considero psicólogo cognitivo y respeto mucho el psicoanálisis, pero como no lo comprendo, pues yo no me meto con eso, ¿sí? Ujú. No me meto con eso. Digamos que en esa mirada y en ese límite lo que vamos viendo es, pues por supuesto, se habla de lo que se conoce y se trabaja con lo que se mueve, ¿cierto? Con lo que nos motiva. Por Ujú. eso, una intervención terapéutica puede que se presente como una técnica, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacer el mandala de las emociones. O vamos a pintar tu tristeza de color azul porque el azul es tristeza y vamos a pintar tu alegría de amarillo porque el amarillo es sol y el sol es felicidad. ¿Cierto? Es decir, podemos jugar con muchos recursos, pero en realidad cuando vamos a ver el fundamento, ahí se nos pierde algo. Entonces no es usar el recurso artístico por usarlo, Eso sino, es súper importante. sino entender que hay una intención de base con la cual se va a comprender un aspecto puntual de la vida de alguien que está consultándonos a nosotros por algo particular, ¿sí? Y ese solo detalle hace del tema un asunto supremamente sensible con el que no se debe jugar, Ujú. es tomarlo con Porque toda la aquí seriedad. está la otra pregunta que dice que la arteterapia es algo propio de la psicología humanista o se puede trabajar desde otra corriente. Yo Eh, pues creo que se puede trabajar desde cualquier corriente. sí. Eh, pues hasta al principio, cuando yo estaba formándome como psicólogo, el cuento en Colombia era como muy novedoso, ¿cierto? Y entonces no había como muchos referentes, pero en este momento muchas personas están integrando sus Mm. talentos artísticos a sus perfiles como psicólogos, precisamente porque necesitamos diferenciarnos de alguna manera, ¿sí? Ajá. Ahí es donde te digo, si hay una sensibilidad desde lo estético, se puede potenciar para convertirse en una competencia que pueda fortalecer las intervenciones desde lo clínico, pero esto no se maneja con un manualito, ¿sí? Y no quiere decir que los humanistas sean los únicos que dominen las técnicas o que tengan la teoría, no. Ujú. Porque lo que yo he podido notar, y parte pues de eso también me da la propiedad de compartirlo con ustedes, es la investigación que yo hice en la maestría. Cuando yo empecé a hacer mi maestría, pues lo que yo quería era profundizar en el recurso del dibujo, ¿sí? En el plano de las intervenciones, porque en esa época yo trabajaba con niños y trabajaba con niños pequeños y digamos que el dibujo es una clave bellísima para entender cómo ellos van articulando su vida desde el lenguaje, pero también cómo lo utilizan para nombrar aquello que todavía, ¿sí? La palabra no Ujú. puede tener. Entonces, ¿qué vi yo ahí? Yo vi una posibilidad de trabajo y digamos que por mi formación y por mis intereses, pues la empecé a desarrollar y a profundizar desde el modelo fenomenológico, que es lo que me hace pues como identificarme como psicólogo humanista. Ujú. Pero para poder entender cómo utilizaba el dibujo desde una perspectiva fenomenológica, la revisión de los antecedentes, la revisión de los referentes y de los estudios significativos y de las metodologías de abordaje del dibujo, me llevó a mí a contemplar que hay un universo grandísimo ahí Así y que si es. nos vamos por bloques o por paradigmas, lo que podemos ver es que cada paradigma también tiene del dibujo su clave para utilizarlo en las intervenciones. Mm. Como la Entonces, proyección en el caso pues de la psicología dinámica, ¿cierto? exacto, es decir, si tú estás en un paradigma interpretativo, la proyección del dibujo es una clave para entenderlo y para Ujú. poderlo vincular a las intervenciones. Ahí es donde Ujú. aparece el dibujo como prueba proyectiva, por ejemplo. Pero si lo que quieres es un asunto de pronto un tanto más cercano a lo objetivo, pues aparecen las pruebas objetivas y dentro de ellas, pues un análisis detallado de 8 campos o 16 campos, por ejemplo, en una prueba de Wartek y cómo la respuesta que tú generes frente a un estímulo orgánico o inorgánico también va a dar cuenta de algunos rasgos básicos
que se van a cruzar con unos requerimientos para saber si eres tú o es aquella otra persona la más adecuada, a través del análisis de unas líneas. Lo que a mí me interesaba en ese momento era, no, lo espontáneo del dibujo. Lo espontáneo del dibujo en un compañero de clase que para evitar quedarse dormido dibujaba un mamarracho en el cuaderno, o lo espontáneo del dibujo de un estudiante en el colegio que resentido con su profesor le hace una caricatura, ¿sí? Para ridiculizarlo delante de todo el grupo, o lo expresivo del dibujo cuando una persona con dificultades para socializar, ¿sí? Monta todo un cómic y construye toda una historia para que sus amigos del colegio sepan que está haciendo algo. ¿Cierto? Entonces digamos que son cositas que desde la vida cotidiana yo iba notando y que se convirtieron en un interés para mí. Y en esa investigación en la maestría lo que yo pude ver es, fue madre, es que arte terapia no es una cosita así de simple, venga, pintemos este mamarracho, sino que tiene todo un trasfondo y también le puedes hacer incluso un recorrido y entender que hay epistemología del arte terapia. Ujú, ujú, Entonces, lo ujú. que le pide, por ejemplo, a una persona de corte cognitivo-conductual para aplicar un esquema de flecha descendente, puede que no le sirva a una persona de corte analítico, ¿sí? O puede que lo que le sirva al humanista en su lógica, pues, de pispirispis y de cosas bonitas que vemos todos, pues, como característica, no le sirva tanto a una persona más metódica, digamos, más centrada, ¿sí? Digamos, con procesos de pensamiento un tanto más esquemáticos, como lo puede ser una persona o un profesional de corte cognitivo, ¿sí? Entonces, desde la psicología vemos que pues, lo bonito de la psicología es que encuentra una comprensión o una aproximación comprensiva a cualquier fenómeno netamente humano. Y en este caso, pues estamos hablando de un fenómeno netamente humano, el arte. Es No, decir, pero algo este tema tiene muchas preguntas. Esta vez estamos bombardeados. Mira que si el uso de los cuentos entra como arte terapia. Yo también. pienso que sí, pues, pero también en la construcción, pues es que yo creo que el recurso literario también hace parte de, Hay que ¿cierto? precisar porque la escritura, por ejemplo, ahí es importantísima, ¿sí? Entonces no es el uso del cuento por el cuento, porque también hay Ah, modalidades de cuentoterapia que hay que empezar a analizar con detenimiento, claro, ¿sí? porque Porque la... desde lo psicoeducativo tú podrías atravesar algunos temas a través Sí, de los cuentos. Otra cosa es cuando es el otro quien está trabajando, no el psicoterapeuta el que está contando, pues como abordando el cuento, sino es el otro quien construye la historia, el cuento, y eso tiene otro es sentido. importantísimo, Cata, porque, por ejemplo, tú puedes valerte de un cuento para fortalecer procesos de lectoescritura en un chico estradar, ¿sí? Y poner sus competencias a ras, por ejemplo, en una intervención psicoeducativa. Pero si te vas por el lado clínico, tú puedes invitar a una persona a que escriba su propia vida como si fuese un cuento de hadas, ¿sí? Con príncipe, princesa, reinos, magos, hechizos, brujas, antagonistas y todo. Y lo que ocurre es que le estás dando la oportunidad también de ver su propia experiencia, su propia existencia en una lógica diferente, pero muy válida al fin y al cabo porque es una construcción propia. Ahí hay Mm. proceso creativo. Ahí el cuento es terapéutico en sí, porque es una construcción que permite comprender lo que me está ocurriendo y a la par me permite entender mi relación con el mundo. Muy bien. ¿Cuál es esa fundamentación? Por aquí hay varias preguntas, pero voy a pasar a esto porque creo que tiene relación con eso que estás diciendo y entonces ya luego pasamos a las preguntas que hay varias. Es estos referentes teóricos que se integran pues como en la psicoterapia, pues en la clínica y en el modo de abordaje de la arteterapia o del arte. Bueno, entonces, por un lado, como psicólogo, yo tengo mis referentes teóricos, pues que quienes me Ajá. conocen saben que son muy cercanos pues al modelo fenomenológico, tengo mis bases filosóficas de corte existencial, ¿sí? Y desde ahí, pues, haciendo como un repaso rápido, mis teóricos o mis referencias teóricas desde la psicología humanista, Maslow, para identificar y analizar necesidades como un todo. Es decir, la teoría holística dinámica para mí es fundamental para entender la posición del otro que quiere y cómo le puedo apoyar en eso. Ujú, Si con PERS, pues sí, la psicoterapia gestáltica, todo lo que tiene que ver con los procesos figura-fondo, con los procesos de percepción gestáltica, es decir, cómo organizamos la información que entra o que ujú, tramitamos a órganos de los sentidos, ¿sí? Cómo eso obedece a unas leyes que también van dando cuenta de cómo vamos organizando la información en el cerebro y la convertimos en conocimiento y después en relación. Y cómo a partir de ese proceso, por ejemplo, gestáltico de figura-fondo, entendemos la forma de construir una relación con el mundo en términos existenciales. Desde ahí yo también vinculo el análisis que hizo Joseph Zinker por allá entre los 60 y los 70
del proceso creativo como una gestalt. Es decir, entender que el proceso creativo de hacer un dibujo, una pintura, componer una canción, construir una melodía, Ujú, hacer un mural, montar una obra de teatro, en términos gestálticos puede ser analizado como una totalidad. Y en tanto en totalidad, cuando vemos sus elementos constitutivos, podemos notar entonces dónde se generan los bloqueos o las resistencias. Y a partir de ahí entonces empezar a dinamizar para poder cerrar ciclos de experiencia, que es lo que propone ujú, Gestalt, por ejemplo. ujú. Eh, Pero mira, eso por es lo aquí está la pregunta que dice desde la psicología transpersonal y yo pues me atrevo a afirmar que también, porque las bases de la psicología transpersonal están en relación con la fenomenología, con la psicología humanista existencial, pues. digamos que se van como adelantando un poquito como a la reflexión, Mm, porque en la experiencia clínica lo que he podido notar y he pasado por todo esto y por eso se los comparto, es precisamente por eso. Porque he pasado por el uso y la identificación de técnicas muchas, de ejercicios muchos, ¿sí? De estrategias muchas para trabajar con el arte en las intervenciones. Pero también de un tiempo para acá, desde mi experiencia como clínico, he podido notar que ser espontáneo, fluido y cumplir con los principios que proponen, por ejemplo, los teóricos de la clínica, ¿sí? Rogers, Víctor Frank, por ejemplo, que ujú. ahí continuar como mi referente Rogers, el vínculo terapéutico, lo que hablaban hace unos días con Julián. Indiscutiblemente, si tú no centras la atención en el vínculo terapéutico, por mucha arte que tengas, no vas a saber cómo usarlo. Entonces se requiere no solamente la sensibilidad estética del artista, del que sabe hacer algo con sus manos, sino también esa sensibilidad del profesional que quiere acompañar y que de alguna manera está ayudando al otro a entender su existencia. ¿Sí? Ay, Entonces Juan, son eso no es tan son importante que estás diciendo y es como, pues, algo que retorna una y otra vez que es súper importante, que no porque te ofrezcan un taller de arte terapia significa que ese que está haciendo el taller significa que realmente tiene ese fundamento que va más allá y es precisamente esos fundamentos teóricos y esos fundamentos clínicos que van a permitir una mirada distinta, una transformación, un enlace, una relación, ¿cierto? Que tiene un fundamento claro y que además no se pone en riesgo al otro, porque es que en estos procesos de arte, pues se pueden salir muchas cosas, ¿cierto? Así como sale en el discurso, en el caso del psicoanálisis, que hay cortes que son muy dramáticos, aquí también afloran cosas que pueden generar muchas emociones y pues pueden generar angustia inclusive. Sí, Cata, porque es que, o sea, el hecho de vincular un proceso creativo a un proceso, por ejemplo, de acompañamiento clínico, requiere de ese tipo de sensibilidad porque tú no sabes qué se va a despertar en el proceso creativo, Uh ni -huh. cómo se van a manifestar los bloqueos del proceso creativo, que también es otra forma de entender cómo es que tenemos un funcionamiento defensivo, ¿sí? Llámese defensa, resistencias, bloqueos, mecanismos. En el proceso creativo hay algunos detalles que debemos tener presentes y manejar con mucha sensibilidad, ¿sí? Ejemplo, estamos acostumbrados a que cuando en un taller le decimos a las personas, bueno, ustedes van a dibujar, ¿sí? Hay muchas personas que levantan la mano y dicen, ay, pero es que yo nunca aprendí a dibujar, qué pena, ¿sí? Mm. Qué pena voy a hacer este mamarracho. Ya ese juicio de entrada es un bloqueo que hay que empezar a desmontar, ¿sí? Uh ¿Por qué? -huh. Porque ocurre en términos de proceso creativo que aquello que alguna vez quisimos aprender y que fue potencia, si no lo ejercitamos se va quedando, digamos, a ese nivel. Uh Es -huh. decir, si, digamos, a los 6 años yo tenía toda la potencia para aprender a escribir y para aprender a pintar, pero me dediqué solamente a escribir y me olvidé de la pintura, a mis 30 años yo puedo ser un escritor y si cojo un pincel no voy a saber cómo hacer un rostro y voy a dibujar o voy a pintar un rostro infantil, por ejemplo. ¿Sí? Ahí es donde vamos viendo que lo que no se va ejercitando se nos va quedando pues como ancladito, pero no quiere decir que se osifique, que se petrifique. Al contrario, si hemos tenido esa potencia está dormida por ahí, así como en muchas intervenciones se habla de entrar y de reconciliarnos con el niño interior. Lo que yo voy notando desde estos procesos de acompañamiento con arte y sobre todo con arte que sana, es que cuando las personas se van dando cuenta de su propio potencial y de su propio talento, eso empieza a florecer, a florecer, a florecer y empieza a irradiar una forma diferente de ver el mundo que aporta la solución del problema que llevaba a la consulta, por ejemplo. Y no solamente eso, sino que aporta a otras dimensiones y empieza a integrar como tal. Es decir, dejas de ver todo separado y empiezas a ver todo como un principio unitario, bajo el principio unitario, es decir, en la lógica del holismo.
todo está conectado con todo. ¿Sí? Entonces, digamos que la teoría yo tengo esos referentes, Maslow, Peirce, Rogers para el vínculo, Víctor Frank para el tema de sentido y de los valores creativos y de la creatividad, por supuesto. Y cuando ya los llevamos entonces al plano de lo que sería como los combino con referentes arte terapéuticos, pues desde el modelo fenomenológico hay muchas personas que le están aportando. Las que yo he seguido desde el principio son Joseph Zinker, que es uno de los gestálticos pues, de los años 70, que fue el que me dio la pauta, pues como les contaba ahorita, para entender el proceso creativo y sus bloqueos. Y ya de ahí para acá, pues personajes como Loretta Cornejo, que siguiendo muy la lógica rogeriana, pues te da consejos para trabajar y vincular elementos artísticos, no solamente en la intervención clínica puntual, sino en todo el proceso de acompañamiento. ¿Sí? Es decir, ella te sugiere si vas a tener un espacio en el que quieras trabajar con arte, cómo lo puedes hacer para favorecer un rapport, por ejemplo. ¿Sí? O como la presencia de figuritas como estas, ¿sí? Acompañantes, objetos de poder. Este, por ejemplo, es micoterapeuta, ¿sí? Es en el vínculo, porque yo te digo, pues yo puedo atender, la persona más adulta que he atendido en consulta tiene que como 82, 83 años, ¿sí? Y llega y ve el zorrito y no dice, ay, usted tan ridículo con el muñeco, sino que llega, lo saluda y sabe por qué lo tengo aquí, por qué lo acaricio mientras te estoy escuchando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Loretta Cornejo te habla de eso, de la importancia de tener un coterapeuta y cómo esos tipos de intervenciones lleva a entender la importancia de manejar, por ejemplo, una mascota terapéutica, ¿sí? Un perro como coterapeuta, por ejemplo, para la intervención con chicos con autismo o con dificultades, parálisis cerebrales, etcétera. No, este no se regala. Por ahí me lo están pidiendo, pero no, este no se regala, este ni por el puta se regala. Si seguimos con los referentes, Cata, Violet Oclander es indiscutible. Y en la investigación que yo hice en la maestría, pues yo me di a la tarea de buscar estas autoras, de leerlas, y sus libros son muy bonitos, pero son muy vivenciales. Y yo necesitaba agarrarme entonces de estructuras que pudiera, digamos, replicar o llevar a una Fundamental, sí. metodología de investigación. Y por eso me quedé con la parte fenomenológica. Ellas no la hablan así, ellas hablan de experiencias significativas. Loretta Cornejo y Violet Oclander en Ventanas a nuestros niños hablan de experiencias significativas de Sí, intervención. más como del aprendizaje experiencial, o sea, como Ah, de esa perspectiva, que también es muy utilizado en talleres y en actividades que inclusive, pues, yo no soy la más ducha, pues, porque usted sabe que yo soy muy racional, pero en algunas actividades se pueden lograr y he logrado hacer algunas actividades desde ahí y los efectos de eso es maravilloso a la hora del discurso, porque la experiencia permite también hablar de lo que se está pensando, pues inclusive combinar lo reflexivo con lo experiencial a veces es bien interesante en las actividades. sí. Mm. Entonces, ¿qué hice yo, por ejemplo, en la investigación de la maestría? Me fui a esas lecturas, hice también rastreo de tesis y de experiencias significativas. Y lo que fui notando es que, por ejemplo, desde el método fenomenológico también hay unas claves. Pues al principio las proponía Zinker, después leyendo a Peñarrubia, pues y los gestálticos de España en la lógica de las capas de las neurosis, entendía un poquito más. Y logré encontrar una clave y es, hay que centrar la atención y digamos que pues, es una idea muy general, pero también muy importante. Desde las intervenciones a través del arte se centra la atención en el proceso, no en el producto, ¿sí? Es Mm. el proceso como tal, porque es el proceso el que te está dando cuenta en tiempo real de lo que está ocurriendo con tu vida en términos gestálticos. Y allí donde fallas en el proceso creativo, también lo puedes extrapolar a la vida misma, ¿sí? Ejemplo, si en el proceso creativo tú dices que es que yo soy más malo para dibujar, pues puta, es que yo soy lo peor, ¿sí? Ahí podemos entender cómo una autoestima se va mostrando y puede afectar una autoeficacia, Mm. ¿sí? Ujú. Entonces, hay un montón de claves que nos pueden servir, ¿cierto? Que nos van iluminando el camino. Podemos jugar con las claves de acceso, podemos tener toda la parte teórica de las intervenciones clínicas y con esto que les estoy compartiendo empiezan a aparecer también unas estrategias mucho más depuradas. Digamos que la teoría o la teórica más clara que sigo yo y actualmente la sigo y la recomiendo abiertamente se llama Katy Malchiodi.
Katy Malchiodi es una tesa en arteterapia. Ella trabaja en Nueva York, en la Escuela de Arteterapia de Nueva York, y desde allá Katy Malchiodi ha compartido al mundo entero sus experiencias significativas de trabajo arteterapéutico, por ejemplo, con víctimas de la guerra en el Medio Oriente, ¿sí? O Ujú. con víctimas del tsunami de Chile del 2010, por ejemplo, que fue cuando yo la conocí la primera vez, con un trabajo bellísimo que hablaba de el tratamiento del trauma por estrés postraumático, ¿sí? En los niños víctimas del tsunami en Chile del 2010. Ujú. Y lo que decía es, los pusimos a dibujar tres momentos, un momento previo, el momento del susto y el momento posterior. Y después los pusimos a hablar en un grupo focal. Yo, pero tan charro, pues eso es lo que uno hace aquí, pero no le presta tanta atención, ¿cierto? Ujú. Como a ver, a depurar, y me encontré con una teórica muy sólida que te habla en términos gestálticos de cómo trabajar con las artes, no solamente con el dibujo, aunque la fortaleza de allí, por eso es mi referente, mi sensei, es el dibujo, ¿sí? Ella Ujú. tiene varios textos, pues que obviamente para mí son una reliquia, son una Biblia. Uno de ellos se llama Understanding Children's Drawing o Entendiendo los dibujos de los niños. Mi inglés es muy uribista, discúlpenme ahí. Y el otro es usar el dibujo para intervenir el trauma en niños, ¿sí? Entonces hay unos elementos que desde lo teórico son súper importantes para mí y que obviamente yo he estado extrapolando no solamente pues desde el trabajo con el dibujo, sino con las otras cosas en las que he tenido la oportunidad de jugar con artes. En las intervenciones desde lo social, cuando era psicólogo social y trabajaba con niños, con líderes, con madres, con cabezas de familia, ¿sí? O en las intervenciones y los talleres psicoeducativos cuando tenía que hacer visitas, por ejemplo, para proyectos que trabajan directamente con instituciones educativas o en proyectos para sensibilizar poblaciones vulnerables en los cinturones de miseria en las afueras de la ciudad, ¿cierto? Y ya, pues puntualmente en esta temporada, en lo que estoy haciendo las intervenciones clínicas desde acá, desde el consultorio, desde la propuesta que estoy desarrollando, que propiamente se llama Hablarte Sano. Y Ay, creo ve que por ahí está. Hola, Adri, aquí hay ¿cómo un estás? montón de gente saludando, conociéndose, saludándose entre ellos. Hola, aquí estoy, ya entré, no sé Sí, qué. como tan chévere, me gusta mucho. Sí, bueno, antes de entrar a esto de la artesana como tal, como, bueno, ¿qué es, cierto? Como la propuesta que presentas, por aquí hay una pregunta que me parece interesante que la pensemos y es, ay, espérate, ¿puede el arte ser una forma de deflexión y por ende algo que deba de evitarse en un proceso? Eh, sí, no, y no, y sí. Es decir, si nosotros vemos el proceso creativo que subyace a cualquier manifestación artística como una evasión, somos nosotros quienes estamos juzgando. Y si ya estamos juzgando, estamos operando desde el prejuicio. Y si operamos desde el prejuicio, ya nos tiramos en todo el proceso, ¿sí? No podemos poner en el mismo nivel proceso creativo con evasión, aunque a la observación, ¿sí? A la simple observación. Digamos que el chico que no está prestando atención en clase y que está dibujando se está evadiendo, se está perdiendo, ¿sí? Ujú. Por eso es tan importante lo que mencionábamos ahorita, el tema de la sensibilidad estética, porque Ujú. no sabe si el chico que está dibujando en clase está evadiendo o está codificando información. Porque lo digo con esta seguridad, Cata O y qué está expresando ahí, ¿cierto? O sea, eh, uno se da mucha, por ejemplo, el cutting en muchos casos o las marcas en el cuerpo, pues que sabes que ese ha sido mi tema o fue mi tema durante mucho tiempo de investigación, es una manera de decir cosas, es una manera de expresar cosas que no es a través pues de la palabra, ¿cierto? Y no necesariamente a través de el arte tampoco, pero pues algunos dirán que algunas marcas en el cuerpo pueden llegar a ser arte, sino que es una manera, ¿cierto?, de que el adolescente expresa frustración, angustia, entonces o se lee con pánico, se lee con terror, cómo lo lee el ajá, otro, ¿cierto? Porque efectivamente eso es algo que sale de sí y que necesita ser, pues, ir un poco más allá del miedo o del miedo que porque se va a suicidar o porque está pasando por un momento muy difícil, ¿cierto? Sino que eso es sí. algo que está de alguna manera, pues, ocultando algo que evidentemente es doloroso, ¿cierto?
Sí, entonces, no, desde acá, desde esta propuesta que estamos compartiendo, yo no tomo el arte como una evasión, sino precisamente como una necesidad. Y por eso, pues, me devuelvo a Maslow, ¿sí? Porque Maslow, en la lógica, pues, de comprender su teoría holístico-dinámica, no solamente es ubicar las necesidades en 5 escalones en una pirámide, sino comprender cómo una necesidad no satisfecha genera imbricaciones y se relaciona íntimamente con las otras de ahí para arriba y de arriba para abajo, ¿sí? Y dentro de todo eso, pues si hay un aparente estado de relajación o de plenitud sentido por el organismo, hay una posibilidad de crear como una manifestación de eso que nos es propiamente humanos y que en Maslow se nombraba como valores propios del ser humano, valores beta, valores Bing. Es decir, aquello que nos hace verdaderamente humanos y que nos diferencia de lo que hacen las diferentes especies animales en el planeta, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de sentarnos en una piedrita, mirar para arriba y dejar algo y transformar el mundo en función de eso, ¿sí? Ejemplo, estoy viendo el mar, estoy viendo el cielo, estoy viendo la isla por allá, lejos. Puedo llegar nadando, pero me canso mucho. Estoy viendo el mar, estoy viendo el cielo, estoy viendo la isla por allá y el árbol que está aquí al lado se le cae plaf, una rama y cae en el agua y empieza a flotar. ¿Y qué se me ocurre a mí? Pues si yo puedo quitarle las hojitas a esto y lo puedo pulir un poquito, yo puedo hacer algo que flote hasta allá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos notando ahí? Que la creatividad, ¿sí? Que es como la categoría macro, es algo que es inherente a nosotros en tanto especie humana. Por lo tanto, cada uno de nosotros, desde ese orden de ideas, tiene potencial para algo. Nació para ser bueno en algo, solo que la sociedad y sus dinámicas a veces sofocan esos potenciales o esas posibilidades, ¿sí? Y al sofocarlos, pues los van dejando por allá. Y al dejarlos por allá, pues no se toman como recursos vitales para poder llevar a cabo lo cotidiano en la vida. ¿Qué estoy haciendo yo desde las intervenciones arteterapéuticas o desde este arte sanador que he estado descubriendo en esta temporada? Favoreciendo precisamente eso, es decir, independiente de si mi consultante tiene 5 años o tiene 83 años, tiene potencial para algo, ¿sí? Tiene talento para algo es bueno, ¿sí? Y en función de eso, para lo que es bueno, pues yo voy vinculando un análisis del proceso creativo, pero también todas mis herramientas clínicas, ¿sí? Y con eso voy construyendo entonces una propuesta personalizada, de forma tal que la creación no se convierta en una evasión, ¿sí? En un escape, sino en una capacidad de afrontar la realidad y de darle un significado, aun cuando sea dolorosa, ¿sí? Pero porque Desde el... por eso está la orientación, o sea, precisamente, porque es que otra cosa es porque sí, entiendo la pregunta cuando hay algo sintomático en donde usted renuncia a todo y queda pues como absorbido solamente por eso y punto, por eso que es, inclusive puede ser el deporte, usted renuncia a todo con tal de montar en bicicleta todos los días y termina eso siendo sintomático, incluso ahí Sí, de gozar una cosa bien compleja, y entonces, pero no estamos hablando aquí de la misma orientación, porque es una elección, cuando se hace como elección y porque hay algo sintomático que hay que trabajar, y otra cosa es cuando se hace con el proceso terapéutico, o sea, aquí el psicoterapéutico, es que aquí hay uno otro que te está abriendo el panorama y un otro que te está señalando cosas, o sea, no es el hecho de pintar por pintar, que también uno dirá, los artistas tendrán su manera de expresar, de sentir y pues de evolucionar, cierto, su potencial y también de evadirse de toda realidad, pero pues sí, evidentemente y, aquí y estamos hablando ya es con un proceso acompañado. sí, y lo que tú dices es importante porque depende también del lente con el que se esté mirando, la conducta se interpreta de X o Y manera, Mm. ¿cierto? Entonces, si yo estoy desde una perspectiva, digamos, analítica, yo podría entender que el chico que está dibujando no es que esté evadiendo, está sublimando algo. Y estoy siendo de pronto muy grosero porque no tengo pues como el dominio hasta allá la profundidad. Pero si yo me paro en una perspectiva fenomenológica, que es la que, digamos, la que me orienta, yo no veo en ese gesto de estarse evadiendo una evasión como tal, porque en la lógica gestáltica no es que esté evadiendo, no se está contactando con esto, pero se está contactando con esto otro. Entonces, Ujú. como psicólogo y como profesional, a mí no me interesa si no está prestando atención a la clase para juzgarlo, presta atención, contáctate, sino ven, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que favorece tus procesos de contacto y por lo tanto de comprensión, y es lo que voy vinculando.
Por eso, cuando trabajaba, por ejemplo, en educativo y los profesores me decían, es que ese culicagado no asesinó rayar como amarrachos el cuaderno y no presta atención en clase. Yo sí. Y usted ya le preguntó desde los dibujos cómo ha entendido la clase. O si puede ilustrar con un dibujo, una cartelera que dé cuenta de lo que aprendió. Y cuando ya les propongo eso, dicen, ah, no lo había pensado así. Entonces, por eso prestarle tanta atención ahí y estar muy atento a cómo se van nombrando las cosas, porque de la manera en que las vamos nombrando, pues también se va, digamos, entendiendo nuestro modelo para acompañar, ¿sí? Yo no puedo decir que lo que está haciendo el otro por falta de atención es una evasión, algo está ocurriendo, ¿sí? Y para poderlo entender, tengo que ver primero lo que está evitando, pero también qué es lo que lo está llamando, qué es lo que lo está convocando, ¿sí? Y en función de eso, pues va a haber una comprensión global de la situación y no solamente un sesgo, ¿sí? No va a haber una conducta para corregir, sino que va a haber entonces una dinámica y una forma de ser en el mundo que vamos a comprender. Sí, además que puede servir, bueno, una cosa es, por ejemplo, dentro de mi experiencia, a mí me gusta el flamenco y siempre quise bailarlo, siempre quise pues como expresarme a través de, y yo tenía un bloqueo, o sea, yo iba a análisis y pura palabra vacía, darle vueltas al mismo punto y goce, y goce, y goce, y no aparecía nada, y nada, y nada. Y creo que el poder coordinar el ritmo, el taconeo, que mi mente tuviera que hacer como, claro, porque todo era puro ejercicio de pensamiento y el baile es un pare, pero por supuesto mi analista en ningún momento interpretó mi baile, mi taconeo, nada, sino que me dijo, vaya, yo dije, yo quiero bailar, y me dijo, vaya a bailar, ¿cierto? Yo me fui a bailar. Y eso tuvo unos efectos que cuando el proceso, después de 4 o 5 meses de bailar, pues también el análisis se abrió, ¿cierto? Hubo como, y yo no puedo decir que es que hubo pues, se me apareció pues la Virgen hice el insight maravilloso, pero yo creo que ese asunto es que va siendo como es un proceso finalmente, un proceso es de a pocos, de a paso, con dolor, pero evidentemente el baile me sirvió, o sea, me sirvió para poder dejar de pensar, porque a veces el problema mío es el pensamiento, entonces eso me permitió poder ir a otro lugar y asociar libremente sin volver al mismo, a lo mismo, a lo mismo, como gozando Claro, de esa situación, ¿cierto? claro, Cata, porque es que, pues digamos que hay que tener presente, independiente de si somos humanistas, cognitivos, cualquier corriente teórica, pues que el objetivo de una intervención arteterapéutica, así como el objetivo de una intervención, no es erradicar el síntoma, sino comprenderlo. ¿Sí? Mm. No podemos vender falacias ni regalar espejitos con esta estrategia. Yo no estoy diciendo, fue puta, inventé la panacea. No. Yo estoy diciendo que a través de las estrategias y las experiencias que he tenido de acercamiento entre el arte y la clínica, pues voy viendo que hay cosas que funcionan, ¿cierto? Pero yo no le garantizo a la persona que va a desaparecer su ansiedad. Sí le puedo enseñar a comprenderla y a cómo expresarla, y a cómo convertirla no en una amenaza, sino en una emisaria. ¿Sí? Como ha ocurrido en procesos de intervención a través de la escritora, o sea, de escribir sobre la propia ansiedad, descríbela, ¿sí? Ujú, Si fuese un personaje de libro, ¿sí? ujú, De vida, nómbrala, ¿sí? Ubícala en situación, dale una personalidad, ¿sí? Y digamos que pues, algo muy cercano, no sé si ustedes hayan visto las viñetas de Alberto Montt, ¿sí? Las viñetas de ansiedad de Alberto Montt. O sea, la ansiedad de Alberto Montt es un asunto terapéutico, por ejemplo, para él, ¿sí? Y es una serendipia, es un golazo, porque logró tramitar su propia ansiedad a través de sus dibujos y se convirtió en un bestseller, ¿sí? mm, Entonces, fíjate que ahí el proceso creativo es una invitación a expresarte y desde la expresión como tal, una invitación a comprenderte, ¿sí? Y desde ahí, desde esa comprensión, entonces vas identificando cuáles son tus recursos. Y si no los identificas, pues por lo menos vas viendo cuáles son los elementos que puedes explorar y que te pueden llevar a fortalecer esas diferentes dimensiones. ¿Puedo entender? ujú. Juan, cuéntenos pues, ¿qué es el arte que sana? Cuéntenos pues esta historia. Sanar y Bueno, salud, este asunto de arte y salud, a ver. Mm, digamos que en la búsqueda de mi propia salud mental, Cata, pues yo tomé una decisión radical el año pasado y fue dejar algo que me apasionaba mucho y que le daba mucho sentido a mi vida y es la docencia, ¿sí? Ujú,
debido pues como a las circunstancias, pues el COVID y todo lo que estaba ocurriendo, pues yo no me sentía muy cómodo con lo que me estaba proponiendo el panorama laboral en ese lado y decidí hacer un corte por lo sano, ¿sí? Porque pues digamos que desde que me di cuenta que esto es lo que voy a hacer en mi vida, pues quiero hacerlo bien y quiero sentirme bien haciéndolo, ¿cierto? Digamos que entonces decido dejar la universidad y me quedo en este espacio que es mi consultorio particular y empiezo ya a darle un poco más de fuerza pues como al tema del que siempre he hablado, pero que no mostraba tan de lleno en las universidades precisamente como por esas limitaciones, esas restricciones de el radicalismo académico, ¿sí? No, no, Ujú. no, si tienes validez empírica, no nos hables de eso, ¿sí? Si no hay un proceso de validez empírica que sustente usted porque está trabajando con el dibujo, su investigación está anulada, pero Ujú. que fui por una metodología de investigación fenomenológica que también es metodología y también investiga, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ya a partir de mi ejercicio como clínico, pues empiezan a llegar más personas al consultorio y yo lo que veo es que no tengo una única técnica que aplique para todos, sino que en la lógica fenomenológica, cada uno me cuenta su historia, cada uno tiene sus circunstancias, pero también retomando a Sinker, cada uno tiene talento para algo, ¿sí? Entonces yo no le voy a decir a la señora ama de casa que llega por una depresión que yo le recomiendo que se vaya a bailar porque es que la música es vida y el baile es alegría. No, ¿sí? Pero dentro de su discurso sí voy viendo, bueno, esta señora tiene una depresión crónica y esta señora yo voy notando, ay, venga, usted quiso ser artista cuando era joven, sí, a mí me gustaba mucho pintar. Y si usted pudiera pintar en este momento, ¿qué haría? Ay, pues pintaría mi jardín, las flores de mi jardín. Y yo, bueno, ¿y qué se lo impide? Tiene tiempo libre, tiene su jardín a disposición, está desocupadita. Haga el ensayo a ver qué va saliendo. ¿Y quién me enseña? Yo le enseño, ¿sí? Entonces ahí es donde aparece también un dominio de la técnica, pero no solamente es un dominio de la técnica Ujú. estética, sino que Ujú. también es un servicio de ese acompañamiento. Y lo que voy notando es que en una señora con una depresión crónica, cuando se le invita a pintar las flores de su jardín, a los 8 o 15 días hay un cambio en su actitud y en su disposición para trabajar. Más adelante hay un cambio en su estado de ánimo. Y no se va viendo de inmediato, pero se va viendo el progreso, encuentro tras encuentro. O lo Ujú. mismo con uno que tiene dificultades para expresarse, ¿cierto? Cuando llegan y me dicen, es que le traigo a este niño, vea, tiene 7 años y no habla en la escuela. Hable, muchacho, hable. Pues yo voy notando que el problema no es el niño, el problema es que lo están mandando a hablar, ¿cierto? Ujú. El niño no habla, pero le encanta dibujar y le encanta combinar los dibujos con las palabritas que está aprendiendo a escribir, ¿sí? Y lo que yo veo es una historia que me está contando. Y desde ahí me meto, bueno, ven, dibujemos que estás dibujando a una persona. Ay, ¿esa qué persona es? Ah, este es mi papá. ¿Y este quién es? Este es mi perro. ¿Y qué están haciendo? Y aquí empieza la historia, empieza la magia, ¿cierto? Entonces, el acto creativo es el que favorece la expresión del mundo interior y ahí es donde, independiente de la técnica, yo llego y lo utilizo como pretexto, como recurso, ¿sí? Ujú. Entonces, va apareciendo de una forma muy espontánea en el proceso, no aparece en una primera consulta a menos de que se intencione, ¿sí? Por ejemplo, alguien llega y me dice, Juan Carlos, ve, yo soy artista del teatro y en este momento estoy pasando por un bloqueo y no me están funcionando los papeles, ¿sí? Ujú. Vámonos al proceso, montémonos en las tablas, hagamos esto y hagamos un análisis del proceso creativo y aparece la intervención. Pero Ujú. también aparece esta persona que no tiene talento y que dice es que yo no tengo talento para nada. Pero en una segunda sesión llegué y dice, ay, Juan Carlos, es que esta mañana me levanté como muy aburrida y me puse a escuchar reggaetón. Ya, ¿y qué pasa con el reggaetón cuando lo escuchas? Ay, es que el ritmo me sube el ánimo y me pone como más contenta, como ese calorcito. Y yo, bueno, ¿y de qué me vas a hablar hoy? Ay, no, de que mi vida afectiva es un desastre. Yo, bueno, háblame de tu vida afectiva como si fuese una canción de reggaetón. Juá, 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 ay, esa malparida, y él, ay, ya entendí. ¿Sí? Y empiezan a crear un montón de cosas. Por ejemplo, a partir de la letra de la canción que le subió el ánimo esta mañana. ¿Sí? O aparece la necesidad de escribir, pero es que, Juan Carlos, yo nunca he sido de escribir cosas. Bueno, pues arranque, haga una paginita al día, escriba por lo menos que no sabe qué escribir. Si usted escribe en luna plana, no sé qué escribir, no sé qué escribir, no sé qué escribir, a media plana usted ya sabe por qué no sabe escribir. Y empieza a decir, es que no quiero escribir, es que me siento incómodo, es que me parece Sí. aburrido, y va iluminándose el camino. Y ese proceso Entonces, es mágico, ¿sabes? Ese proceso es, parece, pues, se me brota pues el psicoanálisis, pero Freud Lacan en algún momento decía que como que el proceso
que el inconsciente parece magia, pero realmente no lo es, pues no es un azar tampoco, sino que aparece ahí, ellos, pues aparece ahí ciertas cosas, porque por ejemplo en el proceso creativo, si hay algo difícil, por ejemplo, es en lo académico, es escribir, hacer un ensayo, Por o, supuesto, o pues uno cuando nosotros pues que cuando ya estamos en nivel de maestría y esas investigaciones, escribir un artículo de investigación, todo eso toma un montón pesadilla. de, es una pesadilla, ¿cierto? Pero es muy bonito cómo eso va fluyendo y eso precisamente es, por supuesto aparece resistencia, angustia, todo eso, pero de un momento a otro las palabras van apareciendo, la idea va apareciendo y eso va cuajando y eso va haciendo y uno no sabe en qué momento lo terminó, pero lo terminó y yo creo que eso es finalmente también parte como del proceso terapéutico. Y es, digamos, uno de los asuntos sensibles en el proceso de intervención, porque así como genera tensión el comenzar la obra, el Mm, proceso sea un cuento, una canción, una poesía, una figura de plastilina, o un collage, una fotografía o un video, ¿sí? Lo que va ocurriendo es que cuando vas superando el bloqueo y te vas dando cuenta de lo que vas creando, eso va alimentando el proceso con la energía suficiente como para cerrarlo. Quiero ver qué sigue. Y ahí es donde aparece la motivación como clave, ¿sí? Si te gusta lo que estás haciendo, te motivas a trabajar aun cuando sea incómodo. Ejemplo, ujú. quienes están en la docencia sabemos, yo amo la docencia, pero detesto madrugar, ¿sí? Amo la docencia y cuando llego a clase de 6 de la mañana muchos me han visto, fue madre, ni siquiera llego yo primero, o sea, llega primero el cuerpo y después llego yo tomando tinto. Pero cuando ya me paro en el lugar de docente, eso que tanto amo se ve y se transmite, ¿sí? En la lógica del proceso creativo, eso que tú estás nombrando como magia, yo lo estoy poniendo aquí como el fundamento de lo que es el arte que sana, porque el arte que sana, cuando ya llegas a ese punto que se nombra como mágico, desde donde yo lo estoy viendo que es un asunto un tanto más transpersonal, lo que aparece es la alquimia, es decir, tu propia capacidad de transformar tu Mm, mundo de lo que tú eliges y de lo que tú sabes hacer. Por eso cuando tú eres profesional y en la carrera que eliges lo hiciste a conciencia porque te mueve hasta la fibra más mínima, te identificas con todo, lo que aparece como reflejo es, si te gusta lo que estás haciendo, el reflejo es crecimiento. Eso es Rogers, ¿sí? En comunión con el ambiente, el ser vivo va a dar siempre lo mejor de sí, aun cuando el ambiente sea desfavorable. Entonces, mm, por eso es pero la usted relación. sabe que el ser también tiene la pulsión y la pulsión hace que uno no siempre haga lo mejor para uno, ¿cierto? Pues uno se pone Exacto, pero zancadillas todo el tiempo. claro, pero entonces ahí lo que vamos viendo es que tanto lo, digamos, lo que lleva por la pulsión de vida, por la pulsión tanática, hace parte de una misma entidad, ¿sí? Digamos que ahí podemos retomar a Eric Fromm, que es pues como el punto medio entre el psicoanálisis clásico y el modelo humanista emergente en los años 50. Eric Fromm en términos de proceso creativo nos dice que todos nosotros somos entidades y que adentro de nosotros están la creación y la destrucción como posibilidades. Creación y destrucción, dice Eric Fromm, son dos entidades que habitan el mismo ser, solo que la destrucción aparece cuando la necesidad de crear no se ve satisfecha, ¿sí? Ujú. Entonces también nos está diciendo un principio es, desde que puedas suplir tu necesidad de crear, no hay conflicto con el mundo, todo puede ser crecimiento. Cuando ese crecimiento se ve afectado, pues así como en lo psicológico hay una tara, hay un bloqueo, hay una resistencia. Lo que hacemos es cogerlo y convertirle a dificultad en una asistencia, en una fortaleza. Además Y ahí que es donde... la intención no es pues basarnos en esos ideales de que, bueno, entonces me voy a convertir en un experto en o en aquello, en eso, porque entonces pues se pierde como el sentido de finalmente de la terapia, ¿cierto? Porque no es que eso le genere más frustración y malestar, sino que es hasta donde pueda, como le guste, donde pues, o sea, desde su lugar y desde sus posibilidades, ¿cierto? Pues. Porque es que el proceso creativo lo que te brinda es precisamente eso. Te ayuda a ser más conscientes tus límites, pero también te invita a romperlos. ¿Sí? Mm. Por ejemplo, cuando tú dices, es que yo no sé dibujar y siempre quise pintar. Y yo digo, pues, ¿y quién te ha dicho a ti que necesitas dibujar para pintar? El dibujo es una cosa, la pintura es otra. Toma estas pinturas, mancha, te mancha y me dices qué sientes, ¿sí? Y un mes después hay 20 cuadros en una sala estrenándose, ¿sí? Porque la persona dijo, "Jue madre, es que pues yo pensaba que había que dibujar para pintar y en realidad no. O sea, son sesgos, son cosas. En la lógica entonces de ese arte sanador, de ese arte que sana,
Digamos que yo no estoy vendiendo una fórmula mágica ni una panacea. Yo lo que estoy llevando a cabo es un estilo de acompañamiento arteterapéutico, ¿sí? Que trasciende el uso estéril de una técnica única para todos los casos de ansiedad, ¿sí? O que trasciende lo genérico y lo popular de está estresado, entonces póngase a colorear mandalas para el alma, sin desconocer que eso es bonito, que es interesante. Colorear mandalas no es terapéutico, te ayuda a aliviar, Ujú. a pasar el tiempo, pero no es psicoterapéutico como tal. Qué bueno que lo nombras. Pico en algunos espacios, pero no es psicoterapéutico en sí. Ujú. Eso es importante tenerlo presente, Cata, porque ahí es donde vemos que últimamente hay un montón de ofertas, de servicios, de estrategias, Sí, o ¿sí? Que sea, se y de todo, desde todos los niveles, del arte, de lo esotérico, o sea, como del baile. Entonces, que venga, vamos a bailar y vamos a y vas a sacar todo tu estrés, pero es que ahí le falta un componente. Sí, seguramente yo, pues yo nado casi todos los días a las 6 de la mañana y a mí se me dejo de pensar y me encanta nadar, pero yo ya llego y yo vuelvo a la realidad, a mí eso no Eso me que tú dices, transformo. eso que tú dices, te encanta nadar y cuando nadas dejas de pensar. Desde la psicología positiva, por ejemplo, Csikszentmihalyi lo nombra como la zona del flow. ¿Sí? Esa zona que apareció en la película última que todos hemos visto de Disney, en Soul, ¿sí? Sí. Esa zona que comparten los muertos que no saben, las almas de los muertos que no saben, ¿sí? Cuál es el camino, pero que también comparten los artistas cuando están en plena creatividad. Entonces, fíjate que ahí ya tenemos un montón de claves para entender qué es lo sanador del arte. Sí, Es exacto. decir, si logra llevarte a esos lugares, si logra iluminar allá donde no has querido entrar, si logra reconciliarte con lo más difícil de tu infancia, digamos que la sanación está ahí. Y la pongo como arte que sana porque digamos que la artesanía, ¿sí? Cuando juntamos esas dos palabras ya como para prepararnos al cierre, cuando hablamos de una artesanía hablamos de una cosa muy bonita, pero pues fue madre. Es que, pues, ay, tan bonito eso, mira, es una artesanía porque la hizo con las manos, ¿cierto? Ujú. Si tú vas a China, ya hay una máquina que te saca 1500 de estas por segundo y que te las vende a 20 centavos de dólar. Ya dejó de ser una artesanía para convertirse en un objeto de producción en masa. ¿Qué pasa con el tema de la artesanía y cómo lo empato con el artesano? Resulta que pues nosotros hacemos parte del área de la salud, por lo tanto debemos estar relacionados con ese discurso. Cuando hablamos Ujú. de la salud, pues si nos vamos a la etimología de la palabra, ¿sí? La salud viene del latín salutis y también del latín salvus, ¿sí? Es decir, el que se saluda, pero también el que se salva, el que está exento, ¿sí? El que tiene salud está exento de enfermedad, por ejemplo, en esa lógica, ¿sí? Y si nos vamos a la etimología de la palabra sanar, pues viene también del latín sanare, que dice restaurar o recuperar la salud, ¿sí? Ujú. Pero también habla del sano como el que no está insano, es decir, no está loco, ¿sí? El loco es el insano. Acordémonos de eso, hemos jugado con palabras por ahí, ¿cierto? No vamos a profundizar, pero si nos vamos por ese lado, entonces también hay una discusión epistemológica entre lo que es el arte y la tecné. Por eso el arte queda del lado de lo que se hace a mano y por eso las artes son manuales. La pintura, el dibujo, la escultura, el modelado, ¿cierto? Ahora, ¿por qué todo esto se los comparto, muchachos? Porque yo tengo una propuesta que está hablando de arte que sana, pero que también está hablando de un dispositivo que en tanto profesionales es importantísimo para nosotros, y es el diálogo. ¿Sí? Por eso yo hablo de hablar para dialogar, para encontrarnos, ¿sí? Dos saberes que se encuentran para encontrar una meta en común. Pero también hablo de ese arte, ¿sí? Porque tengo un talento que puedo poner al servicio, pero el otro viene con un talento que incluso puede que no conozca, Ujú. ¿sí? Y hablo de lo sanador del arte, porque en la lógica que vinculamos ese proceso creativo a la intervención psicológica, lo que ocurre es que te reconcilias con tu historia y la aceptas y la entiendes, la resignificas y te vas dando cuenta que te puedes fortalecer y que la ganancia secundaria de esto entonces no solamente es resolver un asunto puntual, sino que te queda un talento que puedes seguir explorando y profundizando, como a ti cuando te relacionaste por primera vez con el flamenco y te diste cuenta que pisar con fuerza y mover las caderas como lo hacen y la sensualidad y la cosa bonita que hay ahí, Mover el pues crespero. afirman de alguna manera tu feminidad y todo eso que te hace tu característica, ¿cierto? Entonces fíjate que cada cosita tiene su plus, tiene su clave. Y aquí nos podríamos quedar toda la vida pues como metiéndole más. No, no.
Tienen unos comentarios buenísimos, todos fue el mejor profe, genial, encontrar estos espacios. Bueno, finalmente vamos a tener que hacer otro pronto, pues un próximo encuentro porque el tema quedó en punta como siempre. Admiración y Sí. respeto, eres el mejor. Bueno, mis agradecimientos para este tipo de espacios, mejor dicho. Puras flores, puras flores. También me parece muy lindo, por ahí hay un comentario de Sarita, una que fue estudiante de los dos, que es también Sí. como, que está más del lado del psicoanálisis, pero es como de qué bueno poder en un espacio, o sea, claro, yo estoy atravesada por un saber, pero pues yo sé que hay otros que yo no soy pues que no es el único, ni que yo solo tengo ese saber, sino que por supuesto hay otros saberes que por eso los estamos trayendo, porque finalmente la intención es esa, es tener varias alternativas, pero eso sí, con algo súper importante, con fundamentación, ¿cierto? Desde la psicología y eso es pues como lo que les queremos dejar nosotros cada vez que estamos haciendo estas propuestas, es que no es hacer por hacer, sino que tenga un sentido y un fundamento, ¿cierto? Sí, por eso, pues de una te dije que sí, porque hemos compartido espacios académicos y han sido experiencias muy, muy bonitas, Cata. Yo te agradezco mucho, me encanta saludar a la gente que ha estado ahí, a muchos los conozco, algunos han sido consultantes, sí, qué cosa tan bonita. Por ahí está mi psicóloga, que también qué rico que me está apoyando tan bonita. Muchas personas muy queridas, bienvenidos siempre. Ustedes saben que el asunto es contáctenme y conversamos. Ojalá que haya un espacio para repetir y para profundizar. Muchísimas Seguramente gracias. que sí. A todos mil gracias. Voy a guardar el encuentro. Saben que lo pueden ver pues en arroba psicocatalina Ángel. Yo no sé si eso se puede descargar, Juan, para que usted también lo monte, pero bueno, voy a mirar. Pues sí, y les recuerdo pues también la invitación, tengo página web, se llama Hablar Artesana, ahí pues estoy describiendo algo de lo que estoy haciendo en este momento y pues si están aquí es porque de alguna manera están siguiendo redes sociales. En redes sociales si quieren conocer la propuesta que yo tengo de la que les estaba hablando en este encuentro, se llama Hablar Artesana, ¿sí? Muy Y bien. esa, digamos que ese es mi hijito recién nacido y es el centro de mis mimos en este momento y mi motivación también. Pues mi motivación es más grande, es, obviamente, sin desconocer a mi hijito, pues que es lo más grande y mi proceso creativo más bonito. Además, como me encanta la Mujer Maravilla, este muchacho, el hijo de esta belleza, me dice, pero si tú eres la Mujer Maravilla. No, eso es mi piojito. Vamos. Bueno, Cuídate Tati, mucho, Juan. que Un se me cuida. abrazo Un y abrazo para ti, gracias un a abrazo para todos. todos. Chao. Chao.